La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Buenos días. Gracias a todos por venir. Agradecemos a la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo el espacio que brinda a Foro Macondo para realizar este segundo encuentro de los 5 programados, en el que se continuará reflexionando acerca de los valores históricos, autonomía, laicidad, libertad, etcétera, que han dibujado los perfiles más entrañables de la amadísima Universidad Autónoma de Zacatecas. Previo a ello, si nos permiten, Foro Macondo desea hacer la siguiente declaración. Valoramos cumplidamente el apoyo de la Unidad Académica de Derecho por haber acogido el pasado martes 2 de septiembre al primer encuentro con los 7 ex rectores de la UAS para abordar los temas arriba indicados. Pero lamentamos no dar continuidad a estos trabajos en el mismo escenario que, por su ubicación, es más propicio al caso. Ello se debió a la oposición contumaz expresada por el director de aquella unidad académica, quien adujo sentirse personalmente agraviado, al igual que el rector aseguró, con las opiniones vertidas por los ex rectores el pasado martes. No han sido ni serán tales los propósitos de Foro Macondo al organizar estos encuentros, se le aclaró. Para convencerse de ello, basta con que se revise ese primer video que, sin cortes, obra en los medios. No se quiso dar por enterado, pero todos podemos constatar ahí que ni de lejos pasó por la imaginación de nadie juzgar bajo ninguna luz su buena fama. Y las alusiones que se hicieron al segundo fueron escasas y jamás de carácter personal para que se sintiera violentado. Por lo demás, una figura pública, mal que le pese y sea cual sea el ámbito que ocupe, está sujeta al escrutinio social continuo. De lo contrario, lo congruente sería que se busque otros espacios de desarrollo profesional. A mayor abundamiento, la estructura jurídica universitaria pertenece a la institución y el ejercicio de las facultades de ella derivadas solo es una encomienda temporal concedida a los funcionarios respectivos para que hagan legal y legítimo uso de ellas. En un segundo momento se argumentaron ciertos riesgos técnicos derivados de las lluvias en relación con los viejos socavones mineros del entorno. Sabemos que esa es una eventualidad, con lluvias y sin ellas, que siempre ha sido un amago permanente en casi toda la ciudad. Pero de poseer la dimensión de urgencia esgrimida, ello hubiera conducido al principal responsable del plantel al desalojo inmediato de sus ocupantes, sobre todo de las áreas más amenazadas, el bufete jurídico, el centro de estudios agrarios, la sala de maestros y los salones del ala izquierda en sus 2 niveles, no precisamente el auditorio. Esa precaución no se ha tomado hasta el día de hoy. ¿Cabe suponer que estamos ante una flagrante temeridad? ¿O estamos ante una concepción de mando que niega o concede algo por la sinrazón de poder hacerlo? El perfil de un proyecto tal para la UAS es lo que inquieta. Las instalaciones y los espacios de la amadísima no son patrimonio de los funcionarios que de forma efímera los administran, mucho menos cuando el origen de las negativas para hacer uso de ellos provenga de la convicción de un grupo político que, desde ahora, interpreta lo que no se haga por y para él, se hace en su contra de cara a las próximas elecciones de rectoría. La crítica, uno de los instrumentos de análisis para desentrañar la complejidad del mundo, es, ¿acaso?, la única hija excelsa de la modernidad, y también es, hoy por hoy, otro de los valores incorporados orgánicamente al devenir histórico de la UAS. Y resulta tanto más apreciable si se hace uno cargo de que el auditorio negado lleva por nombre el de Magdaleno Varela Luján,
uno de los universitarios de espíritu más tolerante que ha procreado la amadísima. Por tanto, los expositores a este segundo encuentro son los compañeros maestros Benjamín Romo Moreno, Antonio Guzmán Fernández, Marcelo Sada Villarreal, Juan Francisco Valerio Quintero y Marco Antonio Torres Inguanzo. En este orden, cada uno de ellos dispondrá de entre 10 y 13 minutos máximo para desahogar su exposición inicial. En un inmediato segundo momento, pero en orden inverso al primero, tendrán otros 3 minutos para alusiones, para reordenar o redondear su exposición inicial o para lo que le gusten, pudiendo incluso, cosa que dudo, abstenerse de su segunda intervención. En la última etapa de este encuentro se abre para nuestros amigos de la audiencia un periodo inicial de 10 preguntas, que pueden ser menos inclusive, sí, con una duración máxima de 1 minuto por pregunta. Estas preguntas las irán anotando los compañeros a quienes se vayan dirigidas. Luego de las respuestas respectivas se consultará a los concurrentes si cree necesario abrir otro periodo y así sucesivamente. Comenzamos pues con la exposición que nos hará el maestro, compañero, amigo Benjamín Romo Moreno. Bien, buenos días a todos. Después de lo que se ha leído, pues debo modificar la exposición porque a lo mejor caemos en aspectos críticos. La idea era mencionar personas en lo concreto, pero bueno, parece que esto no es todavía aceptable. La problemática que enfrenta la Universidad Autónoma de Zacatecas no es una problemática exclusiva y única de la institución, es una problemática que deriva de las políticas públicas que hacia la educación superior y a la educación en términos generales se han implantado a partir, vamos a ubicarlo como el punto de origen de esta circunstancia, los años 80, con la llamada crisis del estado del bienestar. Crisis del estado del bienestar que es respondida con lo que ahora conocemos como las políticas neoliberales que se fundaron pues en el famoso consenso de Washington. ¿Qué sucede a partir de los 80? Pues aparece la famosa austeridad en el gasto público. La propuesta del consenso de Washington de menos Estado, de liberación de la actividad comercial, influye directamente en esta posibilidad de disponer de los recursos suficientes en términos generales para las actividades sociales y específicamente para la educación. En 1982, les doy un dato, de 37 universidades públicas, 26 tenían problemas de financiamiento por el aspecto de la seguridad social. Entonces, no es un problema nuevo, no es un problema atribuible a una política específica de las instituciones en particular, ni es un problema atribuible a personas. Creo que esto nos da un panorama de lo que es el origen de la problemática de la Universidad de Zacatecas. Tenemos un déficit crónico que ha sido documentado por todos los rectores en todos sus informes y que es lo que motiva finalmente la situación en la que nos encontramos. Este déficit crónico se expresa de diferente manera en los distintos momentos. En momentos el déficit aparece solo como adeudos a proveedores, en otra etapa como adeudos a profesores, trabajadores y proveedores, en otra etapa como adeudos a Hacienda, en otra etapa como adeudos a la Seguridad Social. ¿Qué significa para la universidad resolver el problema? Significa partir de su origen. Y si, repito, el origen está en un déficit crónico, tenemos que buscar la manera de hacer ese déficit compatible con nuestra propuesta de desarrollo institucional. Sin embargo, la primera reacción que se ha tenido en la universidad al tratar este aspecto es el de reducir el gasto.
reducir el gasto como la solución a ese déficit crónico. Tal vez pueda ser un elemento a considerar, pero no va a ser el suficiente como para tener la posibilidad de emprender un desarrollo más adecuado. Es decir, eliminar las limitaciones que en el trabajo académico se encuentran constantemente. En una evaluación del costo-beneficio que hace el Banco Mundial, establece con claridad que la inversión en el capital humano que se hace en educación superior es mínima y que en contraposición el resultado de esta evaluación es más favorable en la educación básica y en la educación media superior. La conclusión del Banco Mundial es que bajo esta premisa y dentro del esquema neoliberal hay que buscar las formas de que la educación superior sea autofinanciada. Es decir, que los interesados paguen por este servicio que en la propuesta deja de ser un derecho para convertirse en una mercancía. Circunstancia grave porque al considerarse como una mercancía y quedar incluida en los tratados de libre comercio, pasa a ser controlada por la Organización Mexicana, la Organización Mundial del Comercio. Situación crítica que incluso llevó a varias instituciones a replantear una modificación de este concepto como violatorio de los derechos humanos. Entonces, el problema pues no queda reducido a lo que suceda dentro de una institución, sino que es un problema más amplio y de contenido social. Por eso es que nosotros lo que proponemos es que este modelo que se está impulsando a partir de las conclusiones del Banco Mundial sea un modelo que se matice en la universidad a partir de sus propias características. ¿Qué quiero decir con esto? Que la universidad se constriña a ciertas limitaciones que establece el modelo, pero que las adecúa a una propuesta propia. El modelo plantea el financiamiento a partir de las cuotas de los clientes. El modelo plantea la proximidad de intereses de la investigación universitaria con la empresa. El modelo plantea nuevas formas de organización y administración que tienen que ver con una evaluación basada en lo mercantil. Nosotros decimos, esas son condiciones que nos plantean para un mayor financiamiento o para incrementar los subsidios, como se le quiera ver. La universidad tendrá la posibilidad de oponerse a estas grandes líneas que además ya están implementadas en muchas de las universidades. Es decir, la UAS podrá tener un modelo diferente o tendremos que buscar las formas de que esas grandes líneas que se tendrá el gobierno federal se adapten a nuestras condiciones. Yo digo, hay propuestas que deben ser, dentro de ese modelo, propuestas que deben ser concretadas en nuestra institución. Por ejemplo, administración con transparencia. Eso creo que nadie lo discute, sin embargo es algo que no tenemos ni hemos tenido. Evaluación permanente. Me parece que es otro elemento que también deberemos recoger con un agregado que me parece es válido: la incorporación de indicadores y criterios internos. Es decir, no la evaluación estrictamente que viene de fuera, sino una evaluación combinada con elementos de carácter interno. La posibilidad de realizar
una propuesta que recoja estas ideas que estoy desilvanando, pero que trataré de concretar en la siguiente intervención, es que todos los universitarios decidamos estas posibilidades. Hemos escuchado en los últimos días opiniones de legisladores, hemos escuchado opiniones de funcionarios y hemos visto que desafortunadamente sus opiniones no tienen un sustento en información real. Están hablando de un problema de pensiones que se resolvió desde el 2006. Están hablando de aspectos que tienen que ver más con las posturas políticas que se manejan en la vida partidaria, y basta ver las opiniones que recoge la prensa el día de hoy para notar cómo se da ese contraste según la postura política que se tiene. Entonces, nosotros decimos, quien conoce la universidad y quien puede dar alternativas para un modelo distinto son los propios universitarios. La idea es que el problema no se resuelve con más dinero. El problema se resuelve modificando nuestro proyecto académico. El problema se resuelve teniendo una propuesta académica sólida que permita gestionar más recursos. La disyuntiva se establece: ¿es conveniente que la UAS siga el modelo planteado por las autoridades tal cual, o es conveniente que la UAS se rediseñe dentro del marco de esas propuestas? Y ese rediseño debe pasar por la comunidad universitaria. De otra manera, la universidad será definida, su proyecto académico quedará definida por elementos externos a la comunidad que posiblemente tengan intereses diferentes a los de la comunidad. Planteamos que la universidad debe servir a la sociedad. No estamos de acuerdo en la propuesta del modelo de que la universidad debe convertirse en un apéndice de la empresa política conocida como capitalismo académico y que permea en muchas de las propuestas, incluso en propuestas internas en la UAS. Todos creo que conocemos o hemos escuchado el anuncio de convenios firmados con empresas privadas, con una cadena de hoteles. Y yo pensaría, bueno, ¿y por qué no se firmó ese convenio con los grupos sociales que tienen servicios turísticos? Hay ejidos que tienen balnearios, hay organizaciones de colonos que prestan servicios a los turistas, y sin embargo el convenio se firma con una cadena de hoteles. Entonces creo que sí hay elementos como para abrir una discusión de lo que hacemos en la universidad y que ese quehacer sea la fuente de los recursos necesarios para poder generar un desarrollo sólido y que beneficie a la sociedad. El planteamiento tiene que ver con una concepción de universidad anclada en la sociedad. Tiene que ver con una universidad que sea copartícipe de la problemática social. Y aquí también habría que pensar en una diferenciación con el modelo que promueve las ciencias duras, las ciencias de la ingeniería, en contra de las humanísticas y sociales. El modelo
Finalmente pretende también, y este es otro de los elementos que deberemos discutir con seriedad, rebajar la calidad del profesionista egresado de las instituciones públicas. La formación de técnicos para la maquila. Y esto queda constatado con el consejo que dio el vicepresidente de Estados Unidos en el evento realizado sobre la educación y el intercambio académico. Y textualmente dijo: les voy a dar un consejo del éxito que tiene la educación en Estados Unidos. Dice, en Estados Unidos las instituciones universitarias intermedias son instituciones que brindan educación superior de 2 años y otorgan un grado menor al de licenciatura. Este era el consejo que daba del éxito que tiene la educación en Estados Unidos. ¿Hasta qué punto este consejo es retomado por nuestras autoridades educativas? ¿Y hasta qué punto este consejo está orientando las políticas públicas del país? Entonces, como ven, hay muchos elementos que deben ser discutidos, y deben ser discutidos por la comunidad para definir su rumbo de universidad. Consideramos que en el Consejo Universitario no hay la representatividad suficiente de los diferentes espacios y sectores de la universidad, que el Consejo Universitario en buena parte se burocratiza con la incorporación de los directivos, y que en el funcionamiento normal del Consejo Universitario esa parte burocratizada es la que actúa más sistemáticamente. Entonces, las decisiones del Consejo van a estar de alguna manera reducidas a ese grupo de universitarios. En ese sentido, se hace necesario, pues, una mayor discusión de esto. Pensar que el problema se resuelve obteniendo un incremento de subsidio es tan solo alargar la crisis. Esos nuevos recursos que lleguen se utilizarán de la misma forma que se han utilizado los demás y no saldremos de nuestro problema. Pensamos, pues, que la crisis se resuelve con un evento donde participen todos los universitarios, replanteándonos el ser y el quehacer de la universidad. Gracias. Si uno de los valores históricos que nos convocan a esto es el de la libertad, que lo que se leyó al principio no limite lo que ya tenían preparado, por lo que lo dijo el compañero Romo. Eso es otra cosa, esa fue una declaración del grupo Macondo, de Foro Macondo, en función de lo que ha sucedido últimamente. Entonces les pediríamos que no se sientan limitados de ninguna manera por esto, y que lo que tienen preparado con toda libertad lo desarrollen. La única limitación es entre 10 y 13 minutos. Aquí compañero Guzmán, amigo Antonio Guzmán Fernández, tiene la palabra. Antes que nada, agradecer a los compañeros del Foro Macón, del periódico La Jornada, de haber tenido esta iniciativa de poner, pues abrir unos foros de discusión en torno a la universidad. Lo que estamos viendo nosotros es que efectivamente la universidad, sus espacios están cerrados para discutir realmente la problemática que tenemos y poder sacar propuestas. Yo tuve la experiencia, ahorita se las voy a comentar,
de que discutiendo en colectivo podemos sacar lineamientos que nos ayuden a destrabar la situación que se nos presente. Yo veo que la universidad es más del problema que tenemos ahorita, pero sí es muy importante poder tener los foros de discusión. Lamentablemente en la institución no los vamos a tener. Estoy convencido de que de parte de la administración no se van a generar los espacios para la discusión. Lo vivimos. Y por eso es importante retomar las iniciativas de los compañeros para poder crear estos foros y poder sacar posiciones y posturas. Yo creo que como universitarios tenemos la visión de ver las cosas diferentes, pero creo que hay un punto muy importante. Podemos llegar a acuerdos y yo creo que tuvimos una experiencia a pesar de todo que así lo vivimos y así lo sacamos. Y yo quisiera empezar otra vez que lo que nos tiene sentados aquí es lo urgente y no lo importante. Desde hace un año específicamente y al calor de la falta de pago de nuestras prestaciones, el problema brotó al momento de que se dejaron de pagar nuestras prestaciones muy sentidas por los profesores, llámese las primas de antigüedad, en un primer momento los estímulos, entre otras cuestiones, desata o pone sobre la mesa el problema que ahí teníamos, que era el problema del pago de la seguridad social. Y el tema es muy vasto, ¿verdad? O sea, hay que primero señalar que el crecimiento de la universidad fue a costa de sus profesores y sus trabajadores, fue a costa de la seguridad social, no fue a costa del Estado, fue a costa de nosotros. Eso hay que tenerlo claro y ese es el mensaje que hay que mandarle a la sociedad. El crecimiento de la universidad fue a costa de nuestra seguridad social y todo lo estamos padeciendo. Y aún más grave, porque ese es el tema que puede estar a debate. Quien está saliendo más perjudicado en este momento en el tema de la seguridad social son los profesores nuevos, los que ingresaron a partir del 2007, porque en sus cuentas ellos se van a jubilar con su ahorro, con lo que ahorran, y en sus cuentas hasta este momento no hay ningún depósito. Yo acabo de revisar mi estado de cuenta, a pesar de que me fui con el 10º transitorio, en mi sistema de ahorro para el retiro tengo 6,000 pesos, con 15 años de trabajo. Entonces es una descapitalización total al trabajador. Ya no se digan los que tienen más antigüedad y por supuesto el daño que se le está haciendo al profesor. Ese fue el punto que nos unió desde hace un año, a pesar de todo. Y fue el planteamiento que mantuvimos desde septiembre, precisamente desde hace un año con el primer emplazamiento a huelga que tuvimos y que se retomó en febrero. Fue el tema que nos unió a todos, el problema de la seguridad social. Y de ahí se desató todo el debate y lo vuelvo a poner sobre la mesa porque esto es lo que otra vez nos tiene sentados. Entendemos que hay una política implementada de un desmantelamiento de todo lo público, es desacreditar todo lo público, salud, educación y la última cereza en el pastel que es la privatización de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Es ahí donde esta política implementada se presenta y efectivamente todo va enfocado al mercado, a la mercancía de los productos. Tenemos que defender lo público, tenemos que defender la universidad pública, tenemos que defender nuestra universidad y tenemos que ser lo más audaces posibles para salir
lo mejor posicionados de este problema. Porque ese es el tema. Lo planteamos desde hace un año. Este documento que entrega la SEP es consecuencia de un documento que envió el rector a la SEP. Es una petición de parte del rector. Y el rector envía hasta una ficha técnica donde él señala que los déficits los tienen los trabajadores y los profesores. Él señala, los trabajadores tienen un déficit de 60% y los profesores tienen un déficit de 58.9% en su cobertura. Y casualmente, en el presupuesto que viene para los funcionarios hay superávit. Cuando estamos viendo con resultados que se gastan el doble en gasto de actividades administrativas de funcionarios. Se gastan el doble, el 100% de su presupuesto. Pero ¿por qué esconden su déficit o sacan superávit? Porque todo ese grupo de profesores lo cargan a la nómina de docentes. Y ahí está un primer planteamiento. Primero, depuren y dejen nuestro subsidio tal como viene para profesores. Y veamos qué es más importante, si lo sustantivo o lo administrativo. Porque en este momento son más atractivas las funciones adjetivas, particularmente las actividades de funcionarios, que la cuestión docente. Y esto lo denunciamos desde hace un año. Hasta en ese año me llamaron que íbamos a meter un autobol, el autobol del español. Y lo denunciamos de manera permanente. Efectivamente, hay actores, hay grupos que participan en la universidad. Dio la posibilidad de coincidir en volver a reivindicar ese punto importante que no podemos dejar de lado. No lo podemos dejar de lado. Y tenemos ahora el tema, porque hay que volverlo a centrar. El tema es nuestro problema de la seguridad social. La deuda se sigue incrementando, no hay una propuesta clara de parte de la rectoría, ha dejado pasar oportunidades importantes. Hace un año fue una oportunidad, en febrero fue otra oportunidad y las ha dejado pasar. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que retomar, uno, la defensa de lo que tenemos. La defensa de lo que tenemos. Mientras no tengamos clara una propuesta de parte de la autoridad, lo que tenemos que hacer es un movimiento táctico de defender el contrato contra viento y marea. Esa es una primera postura que debemos de tomar, porque estamos a la defensiva, estamos en el repliegue, porque el discurso diferenciador de que unos tienen una jubilación dinámica y otros van por la cuenta individual no puede crear raíces entre nosotros. Tenemos un contrato colectivo, va más allá. El problema es la contratación colectiva. Y el problema de las pensiones está resuelto la reforma estructural se metió desde que ingresaron al ISSSTE. Desde el 91 está la reforma estructural. Hoy solamente quedan 600 maestros que van por la jubilación dinámica. De esos 600 maestros, 300 ya tienen su derecho para poder ejercer. A partir de febrero de 1991 vienen todos por la ley del ISSSTE, es decir, nosotros ya no somos pasivos para la universidad, ese es un pasivo para el ISSSTE. Y los que ingresaron a partir de abril del 2007, que son alrededor de 1.200 profesores, ellos ya no son ni pasivos para el Estado, ellos dependen de su ahorro. O sea, el tema ahí es para que no nos quieran diferenciar.
Entonces sí tenemos que enfocarnos en un proceso uno de defender nuestro contrato colectivo y dos, nuestra ley orgánica. Son los instrumentos legales que tenemos, que bajo el asedio en el que estamos no podemos ponerlos en la mesa, ¿verdad? Yo creo que son posturas muy importantes. ¿Qué opinión veo yo que nos va a suceder? Estamos en la inercia total. Es una administración de la inercia. Y el ejemplo lo tenemos ahora con el informe. O sea, es lamentable lo que nos está sucediendo con la universidad. Un boletín de prensa donde nada más se resalta el adeudo que se tiene para cerrar el año, lo que le falta, que él en marzo, en un documento público que sacó en la prensa, aseguraba que tenía garantizados salarios y prestaciones para los trabajadores. Hoy hay un rezago en las prestaciones. Y dos, que quiere llamar a un consenso, pero si no quiere discutir. Cuando se lo pusimos fast track hace un año no lo quiso retomar, no quiso tomar ninguna decisión. O sea, son puntos que se pueden resaltar del informe. Uno es el adeudo, no les voy a pagar. Y dos, hacer el discurso de que queremos consenso, pero no quiero platicar con nadie. La política de la destrucción. Ni oigo, ni hablo. Y en ese sentido, pues efectivamente, tenemos una administración que el rector, sin opinión, el secretario general, un secretario general que no hace política, un secretario académico que de académico no tiene nada, menos, y un secretario administrativo que está administrando la penuria. ¿Qué sale de aquí? ¿Qué propuestas pueden salir? Uno, tenemos que hacer un llamado a todas las fuerzas políticas, tenemos que hacer un llamado a las fuerzas políticas para poder cerrar un frente en defensa de los actores externos, hacia adentro. Es un acuerdo, un llamado a todos a ponernos de acuerdo, pero sobre ciertos puntos. O sea, no podemos conservar los privilegios que tienen unos y a los de abajo, a los que están en el pizarrón, a los que están trabajando, los tengamos con el pie en el cuello. Y dos, yo sostengo, lo dejo a debate, una administración de transición por las características que ha mantenido esta administración. Entonces, eso es con lo que podría iniciar y ya no utilizaré mi segundo, no sé. Claro que sin afán de enmendarle la plana a nadie, también existe la política underground, ¿verdad? Que sí la hacen muchos, empezando por el aludido que se refiere a mí. Bueno, amigo Marcelo Sada Villarreal, tiene la palabra. Mi exposición supone una serie de conocimientos y apreciaciones sobre el presente de la economía, la política y la sociedad, que no voy a expresar del todo en este momento, y también el reconocimiento de una historia larga de esta universidad, que aprecio y que valoro en su integridad. Sin embargo, también correspondo a documentos elaborados anteriormente por el llamado Grupo Plural de Universitarios. Sin embargo, no los hago a ellos corresponsables de mis palabras, que se van a centrar en algunos aspectos tan solo de los documentos que ya son públicos y conocidos. Yo tengo algunas interpretaciones, algunos comentarios sobre lo que fundamentalmente remite a aquellos documentos. La Universidad Autónoma de Zacatecas, voy a leer algo que voy a comentar. La Universidad Autónoma de Zacatecas creo que no puede esperar más en la situación en que se encuentra. Los cambios que se necesitan
son del proyecto y de las personas que dicen dirigir la institución. No estamos de acuerdo en posponer más la solución con la falsa bandera de un Congreso General de Reforma. Tenemos una legalidad en crisis. Proponemos normalizar la vida universitaria con apego a la ley orgánica, estatutos, reglamentos. Proponemos trabajar ya por la universidad mucho más y de mejor forma, entrar en una etapa de transición. Esa transición tendría que ser definida en las instancias debidas y por los universitarios en su nivel. Imagino, no sin cierto grado de decepción, que la propuesta de iniciar desde ya, ahora, un Congreso de Reforma es una propuesta de coyuntura, no sé si electoral, esperaría que no, que pretende, al parecer, ganar tiempo para los intereses de algunas minorías privilegiadas en esta universidad. No niego que después de 15 años de realizar un proceso de reforma en la universidad, se requiere una revisión y evaluación participativa y muy amplia de sus resultados y alcances. Una reforma derivada de un Congreso, cuyos resultados son satisfactorios en parte y en otra parte ampliamente insatisfactorios. Eso es muy importante, pero tal vez no sea lo más urgente. Tal vez al inicio del siguiente rectorado se podría dedicar el tiempo y el dinero y contar con la información interna necesaria, que ahora no existe, información confiable necesaria, para un trabajo de ese tipo. Y sobre todo se podría hacer sin los apremios políticos y económicos que hoy nos abruman a los universitarios de esta noble y generosa institución. Puede haber una etapa de precongreso, donde lo importante sería transparentar, crear la información y ponerlo al alcance de todos, para que nuestras opiniones y aportaciones pudieran ser fundadas. Y para eso, para esa etapa, hemos propuesto, sostengo yo también, una recuperación, una normalización en la legalidad. Compañeros, este rector y el anterior han usado nuestra seguridad social, la han tomado prestada sin permiso para financiar decisiones no del todo justificadas, o al menos sin fundamento conocido, y proyectos sin soporte presupuestario. Nuestra seguridad social estaba recortada al mínimo y corremos el riesgo de dejar a varios miles de profesores y trabajadores sin ella. La diferencia con las desviaciones presupuestales de estos dos rectores y los anteriores estriba en que ahora se usó nuestro dinero para otros fines. Los descuentos a los profesores no habían sido tomados para financiar el faltante institucional. El 88% de la deuda o más que se ha acumulado en los últimos 6 años, es cierto, por el actual rector y el anterior, es gravísimo. Hay una deuda heredada y parcial que viene de años anteriores, podemos decir del 92, por ejemplo, las deudas del SAR han sido muy constantes, pero que no tienen comparación con la principal. Pero el cambio fundamental no es solo el tamaño. Pensar en la deuda histórica heredada en torno al 20% del presente, a pensar en el 80% de la deuda en pocos años, sino el tipo, la calidad del origen de esta deuda. Nos lo deben los profesores y los trabajadores, no solo al ISSSTE, no solo a Hacienda. Las cuotas patronales, al SAR, ISSSTE y similares han sido desviadas muchas veces en la historia reciente de la universidad, lo mismo que los descuentos fiscales. Sin embargo, esos tienen recuperación por otra vía y pueden ser prioritarios. Esto tiene otro significado. Ahí sí la administración central se autofinanciaba con sus propias obligaciones, las posponía. Para mayor abundancia, la institución no solo incurre ahora en esto, sino que ya lo había hecho años antes y había firmado un convenio de un gran rescate promovido desde la administración del ingeniero Rogelio Cárdenas y realizada en la administración del licenciado Alfredo Ferrer. Hace casi 10 años que se había condicionado
el gran rescate que se hizo entonces a la universidad, a una carta de intención firmada y conocida por todos, que no se ha cumplido. Esto limita mucho nuestra capacidad de negociación actual con las autoridades gubernamentales quienes deciden nuestro presupuesto. ¿Por qué deciden nuestro presupuesto? La universidad propone, y según la misma ley orgánica, el patrimonio de la universidad está formado por 12 cláusulas, la primera de las cuales dice que los presupuestos asignados por el gobierno federal, estatal y municipal, así lo dice. Tiene que ver con el tema de la autonomía. La autonomía de la universidad, que no su soberanía, pues esa no existe, la universidad no es soberana, no es independiente, no es una república aparte. Parece que fue entregada la autonomía de la universidad por algunos que ahora gritan diciendo defenderla. Obviamente, la demagogia es parte también de la actividad universitaria, pero no es necesario tomarla muy en serio. Parece ser que hay un concepto desfigurado de universidad. La universidad, hay que recordarlo, tiene autonomía para ejercer la academia, para autogobernarse, para garantizar la libertad de expresión y de cátedra. Tiene autonomía para administrar su patrimonio, y su patrimonio está definido en la ley orgánica por el artículo 59, cuya primera fracción dice, como lo acabo de citar, los fondos públicos que les sean asignados por los gobiernos federales, estatal y municipal. Los asignados, no los que pide la universidad, desgraciadamente. Podemos pedir, pero el estatuto además lo instrumenta, nos dice cómo se elabora el presupuesto y cómo se ajusta a lo existente. La UAS no está facultada para asignarse, imaginar que tiene un presupuesto, unos ingresos que excedan las asignaciones que establezcan las autoridades responsables de ello. En síntesis, podemos no estar de acuerdo y no estamos de acuerdo. Son los diputados federales los que deciden con una diversidad de elementos y factores sobre lo histórico establecido las asignaciones anuales. Con políticas nacionales, injustas, difíciles, inadecuadas, insuficientes, correcto, pero eso es lo que está ahí. Lo mismo hacen los diputados locales en su propia esfera. La autonomía en México de las universidades públicas así funciona ahora. No nos gusta, pero así funciona. Los consejos universitarios, desde esa perspectiva legal, tan solo pueden decidir sobre la relación que tendrán en su presupuesto, el equilibrio o desequilibrio mayor o menor, los ingresos aprobados por las autoridades correspondientes y los egresos que proponga la misma universidad. Si un consejo universitario o un rector no se atiene a ello, si no realiza los trámites formales para ser autorizada a modificar el presupuesto legal, incurre en responsabilidad y debe ser sancionado por la institución. Así está establecido en la ley orgánica de la universidad. Esto es lo que hemos denunciado desde hace meses. Hay responsabilidad que demandar a las autoridades actuales, todas las que sean legalmente responsables o corresponsables de estos hechos. Democracia universitaria es otro de los temas que hemos planteado. La democracia actual en el mundo es plural o no lo es. Si ningún partido o grupo puede ser mayoría como para gobernar en solitario casi en ninguna nación actual, esto es así porque la sociedad del presente es y será plural. Por fortuna quedan atrás los sueños de la victoria definitivas y para siempre de algún grupo o partido único. También por fortuna la democracia se renueva y consolida en México. Las universidades, como instituciones democráticas, tienen una larga tradición, pero no son ciertamente organizaciones feudales, aunque algunos crean que de alguna manera lo han sido. Aunque su origen y concepto sea medieval, desde el principio se distinguieron de la pura herencia medieval. Desde sus orígenes, las universidades medievales fueron democráticas y lucharon contra los poderes establecidos por una autonomía real y plena frente a los monarcas y frente a los arzobispos. Para ello contaban con un patrimonio propio. Al ser autónomas tenían patrimonio propio. La renovación moderna de las mismas, sin embargo, no siempre fue afortunada. El Estado liberal las atrajo a su círculo y las configuró como dependientes del
tal vez mal llamado para las universidades de espíritu republicano, muy respetable y muy valioso, pero las convirtió en simples órganos del Estado liberal moderno. Se les adhirió además la metáfora de la República, que en nuestra ley orgánica coexiste, artículos 11 y 12, con la falsa idea de la soberanía popular transfigurada en la autonomía. Hay un error, un equívoco, una desfiguración conceptual. La autonomía es otra cosa, no es soberanía. De alguna forma, esta ley orgánica es autocontradictoria, pues en el artículo 5, la ley se acerca más a la definición que aparece en la fracción 7 del tercero constitucional, la definición de autonomía constitucional. Así como la idea que he señalado, el concepto de universidad se resiste a la metáfora del cuerpo medieval o corporación feudal, también se resiste a la metáfora de la república liberal, y más aún a la otra metáfora que aparece en nuestra ley orgánica y en nuestro estatuto, que es de la empresa de servicios. Esas son también camisas de fuerza. Aportan elementos, pero también limitan. Son límites impuestos o autoimpuestos y los hemos hecho propios. La idea de empresa de servicios departamental en realidad es la que subsiste en nuestra ley orgánica por imposición de los miembros del gobierno federal de hace 15 años. El artículo 13 de la ley orgánica lo refleja. Hoy padecemos de alguna manera las consecuencias de este híbrido, de este desatino legal, pero ahí está. En algún momento habrá que retomarlo, revisarlo, volverlo a pensar. La universidad no requiere esas metáforas. Las metáforas iluminan, ilustran, pero no explican, no permiten conceptualizar lo que estamos viviendo. La autonomía se salvaguarda y ejerce con responsabilidad y atención a la propia naturaleza de la universidad y una alta función heredada de muchos siglos. La universidad ata, reúne, es punto de encuentro de una gran cantidad de vidas humanas, de estudiantes, profesores, trabajadores, funcionarios, etc., en un proyecto que nos trasciende. La confianza, la pluralidad reconocidas, las libertades impulsadas, la cordura y la sensatez pueden hacer de esta institución una donde no solo quepamos todos los que trabajamos, sino donde seamos respetados y valorados, dignificados por nuestros méritos y realizaciones. Una institución donde exista un amplio reconocimiento a los mismos universitarios, que no sea propiedad de pequeños personajes con vocación autoritaria, donde no exista más un falso presidencialismo rectoral, donde no exista una política interna centrada sobre millones de pesos de compensaciones y gastos, propaganda y otros medios de comunicación. Se ha sustituido a los órganos colegiados por la propaganda de los medios, por la publicidad, por las redes. Esta forma de gobierno, a la vez que nos empobreció a los profesores y trabajadores, enriqueció sin duda a unos cuantos, fomentando la desigualdad interna. Esto es lo que se observa con facilidad ahora. Pero además, puso en riesgo a nuestra institución. Puso en riesgo nuestra institución, nuestra autonomía, y dañó nuestra democracia universitaria. Habría que pensar también, entonces, en reformular la democracia universitaria en su momento, pero menos mientras eso llega a una etapa de transición para acotarla a lo legalmente establecido en la actualidad. Quien gobierna es, por definición, el piloto de la nave de la institución. La raíz, eso significa gobernar. Quien está a cargo de la universidad, en este caso, en el caso externo, del gobierno a cargo del Estado. Por lo general, los rectores de las universidades del mundo no son administradores de la universidad. Son los primeros entre iguales, entre los mejores académicos de cada institución. Son gobernantes encargados de unir la diversidad de las profesiones y de las voluntades en torno a un proyecto de universidad. Sin proyecto universitario, los rectores se han desnaturalizado en diversos grados, y estas diferencias de grados son importantes. No todos los rectores son iguales. Unos rectores han unido y sostenido un gobierno universitario creíble. Otros han desunido y nadie cree en ellos ya.
Por ello, la gestión de un rector no puede ser ni partidista, ni litigiosa, ni belicosa, ni destructiva. No es un líder de los ejércitos del pueblo en guerra contra enemigos imaginarios o reales. No es la cabeza de un ejército popular en contra del Estado-nación. No es el autor de una lucha de clases o de partido o de facción en contra de élites o enemigos declarados. No desnaturalicemos más pues la universidad, ni la pensemos tampoco como una empresa de servicios. No es un supermercado de títulos y cursos. No es una imagen que vender. Tampoco es una agencia de un partido político o de varios de ellos. Todo eso empequeñece la universidad. Insisto, ni universidad feudal, ni república, ni empresa, ni partido. Una universidad con su propia lucidez conceptual e intelectual, proyectos propios, académicos y sociales que nos unan e integren a procesos de transformación múltiples, con libertad, pluralidad, responsabilidad y pertinencia. Ser a la vez incluyentes y abiertos a la pluralidad. Ser, de alguna manera, ejemplos de democracia vivida en una sociedad que carece de ellos. La UAS, entonces, creo, merece permanecer, renovarse y progresar siendo fiel a sí misma, al pueblo que la mantiene con sus impuestos y a su larga tradición de trabajo universitario, crítico, lúcido y académico, con el mejor compromiso social posible, el de universitarios, productivos e importantes en cuanto tales, en cuanto universitarios, no solo para Zacatecas, sino también para la nación del mundo. Muchas gracias. Tiene la palabra el ingeniero Valencia. Debo reconocer también que no soy yo precisamente el universitario más indicado para hacer alguna referencia de orden filosófico, pero me cuentan por ahí algunos amigos que sí han leído que el viejo Hegel decía, y hasta escribió, aquello de que la verdad es el todo. Y yo, para recuperar el nivel que me corresponde, recurro a un viejo proverbio chino que dice más o menos lo mismo, que los árboles con frecuencia no nos permiten ver el bosque. Yo personalmente concluyo de esto, de ambas ideas, que debemos reconocer la necesidad de evitar el error de confundir la parte con el todo. Lo digo porque a lo largo de muchos meses, no solamente de esta mesa, en la que afortunadamente, efectivamente, está abierta la posibilidad de no coincidir. Yo, por lo menos, no soy socio de la jornada, aunque soy miembro del número y de origen del Foro Macondo. Yo no llego más allá de eso y creo que es conveniente precisarlo, como también debo precisar que la participación de la jornada en estos procesos, que yo mucho agradezco, es evidente por sí misma. Aquí pudieran y debieran estar prácticamente todos los medios informativos, puesto que la universidad es una institución de orden público y su desempeño yo creo que tiene que ver con la vida cotidiana de decenas de miles de hogares en Zacatecas, y no están. Evidentemente interpreto esa ausencia como la ausencia de los que no están como una determinación de orden político, como también debe tener connotaciones políticas, no lo dudo, el apoyo que desinteresadamente la jornada ofrece a este Foro Macondo. Bien, vuelvo a los filósofos callejeros de China y a los filósofos escolares de Heidelberg. Yo creo que esas dos nociones deben ser de utilidad cuando se trata de saber, de precisar en sus términos en qué consiste la crisis por la cual atraviesa la Universidad Autónoma de Zacatecas, para explorar cuáles han sido las causas que la han determinado, así como la dinámica de su desarrollo, y de manera muy importante preguntarnos cómo afectan estos problemas la vida presente y desde luego la vida futura de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Parece claro también, y yo creo que no es una advertencia banal, tener en cuenta que mientras buscamos respuesta a estas preguntas se nos van a atravesar en el futuro muchas más en el camino, y que no necesariamente las que vengan después habrán de ser menos importantes que las primeras. También me resulta a mí incuestionable
que solamente sobre la base de conocer con certeza el origen de nuestra crisis, ya algún compañero lo expresó aquí hace un momento, una crisis que, por cierto, yo acoto, no solamente es financiera, y quizá también digo, ni siquiera la forma principal de la crisis de la universidad es financiera. Tiene otras aristas que no necesariamente hemos abordado con la profundidad que merecen, y ese es el fondo del planteamiento que yo hago. Necesitamos saber qué nivel de amenaza representa para la universidad esta crisis. Necesitamos saber si podremos encararla de manera exitosa, y creo que ahí también pueden ayudarnos preguntas como ¿cuál es la responsabilidad, si la hay, de los universitarios en la evolución de estos problemas? Y a continuación, la parte principal, la parte medular, ¿de qué manera podremos superar nuestro decaimiento? Todas las preguntas y las posibles respuestas que se propongan deben ser presentadas en un contexto preciso. No hablamos de cualquier universidad, hablamos de una universidad específica, pero también sabemos que esta universidad se desenvuelve y se ha desenvuelto en un contexto específico, y que los problemas que tiene, como también ya se anotó aquí, y yo quiero subrayarlo, no son problemas que por lo menos nadie haya determinado de manera incontrovertible, que surgen de sus propias limitaciones estructurales, que surgen de su propia incapacidad y que surgen de una voluntad negativa hacia el proceso educativo. Eso no está dicho, y si alguien lo dijo, no está demostrado. Y ese es también parte del interés que yo tengo. Efectivamente, que quien tenga opiniones contrarias nos las comunique, podamos civilizadamente comentar unas y otras y ver si podemos encontrar respuestas que nos sirvan no a nosotros, sino a una universidad de la que somos parte, pero que no es de nosotros. Así las cosas, entonces, para abordar esta temática tenemos que partir de un concepto de educación superior. Necesitamos saber qué entendemos por eso. No es un debate nuevo, pero tampoco tengo yo la impresión de que es un debate que esté agotado. Yo recuerdo también en esas exploraciones o pláticas que tengo con los que estudian, que ya los atenienses y los espartanos discutían por estos temas. A los espartanos les parecía que los atenienses, que estudiaban filosofía y se preocupaban por el problema del ser y por la esencia de las cosas, esos atenienses a los espartanos les parecían un poquito afeminados, porque les daba por cultivar la mente y se olvidaban del cuerpo. En cambio, los atenienses discrepaban de Esparta y de su modelo educativo, diciéndoles: ustedes se educan para la guerra, nosotros educamos para el pensamiento. Desde entonces está claro pues que hay dos, cuando menos, maneras diferentes de entender la educación, y que estos diferentes conceptos tienen un impacto tan práctico como que Esparta y Atenas duraron siglos agarrados a los carajazos y están a 50, 70 kilómetros una ciudad de la otra, ¿verdad? Así pues, aparte de saber qué es la educación, yo creo que tendríamos que recuperar, no en abstracto, sino en concreto, aportaciones de algunos intelectuales mexicanos importantes. Yo pienso aquí en don Andrés Molina Enríquez, quien en 1909 publica un texto que debiera ser clásico y que todos debiéramos haber por lo menos ojeado alguna vez, que se llamó Los grandes problemas nacionales. Para Molina Enríquez, el principal problema de México en 1909, y así lo dice, es el de la tierra. Y solamente, dice él, a partir de estudiar los problemas de la tierra podremos entender el resto de los problemas de México. Yo me pregunto entonces, ¿cuáles serán los grandes problemas nacionales hoy por hoy? ¿Cuáles serán los grandes problemas de Zacatecas? ¿Qué representa en el contexto de los problemas de la entidad y del país el problema educativo y en particular la crisis que vive la Universidad Autónoma de Zacatecas? Yo tengo la opinión de que seguramente, igual que Molina Enríquez planteaba las cosas hace poco más de 100 años, 105, pensado a la carrera, solamente respondiendo esas preguntas podríamos comprender la naturaleza de los problemas que tenemos y no ponerlos, por eso la cita al principio, de que la verdad es el todo,
y de que no podemos permitir que los árboles nos impidan ver el bosque, no podemos perdernos en la búsqueda de solución a cada uno de los problemas particulares que vive la institución por separado, porque forman parte de un contexto nacional y, como bien dijo Benjamín Romo, forman parte de un contexto que trasciende la vida política y económica del país. Si no somos capaces de advertir eso, andaremos dando necesariamente también palos de ciego. ¿No vemos acaso en Zacatecas que la universidad no es la única entidad educativa con severos problemas? ¿Ya voltearon ustedes los ojos al COBAES? ¿Ya voltearon ustedes los ojos al CECIT? ¿Ya en el país no se dieron cuenta ustedes de que eso que se llama los pasivos laborales no es privativo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, sino que es un problema que está en Pemex, que es un problema que está en la Comisión Federal de Electricidad, que allá es un problema que vale miles y miles de millones de dólares y que de manera natural, sin chistar, el Estado mexicano asume como propia? Algo que no ha hecho hasta el momento a propósito de la Universidad Autónoma de Zacatecas, lo cual implica un trato desigual. Pero ese trato desigual no lo podemos advertir si no tenemos conocimiento y luego conciencia de lo que pasa en nuestro país. Debemos pues analizar la realidad, pero también, luego de interpretarla y de comprenderla, debemos reconocer que no todo es discurso. De la dialéctica tenemos que pasar a la práctica y en ambos casos es necesaria la participación responsable y comprometida de todos. ¿Quiénes somos todos? Yo digo que tratándose de la educación pública, para no abarcar lo que no puedo y debo, todos los sectores involucrados en ella somos parte de la solución, en virtud de que estamos frente a un derecho constitucional que no puede ni debe legítimamente excluir a nadie. Es por ello, y lo señalo aquí porque también ha habido en este mar de desconfianza, en este mar de sospechosismo, como dijo el filósofo Grill, en el que dudamos hasta de nuestra propia capacidad, y ya no digamos que dudamos de la amistad de los amigos, dudamos de las instituciones, de los procesos electorales, dudamos hasta de la autenticidad de los billetes, aunque eso no nos impide gastarlos, por supuesto. Pues bien, ante la necesidad de respuestas y ante un cúmulo tan grande de preguntas que hay a propósito de los problemas del mundo, del país y de Zacatecas, es que se constituyó el Foro Macondo. ¿Qué pretende? Crear espacios de análisis, de debate, de discusión. Espacios que, por cierto, funcionarios venales de la Universidad Autónoma de Zacatecas no van a ser capaces de impedir, negando el uso de espacios físicos que no son de ellos. ¿De dónde me puede sacar a mí, un director recién llegado a la vida y a la universidad, que él tiene el derecho de impedir el acceso a las instalaciones de la universidad? ¿Con qué cara? Que no sea la del cínico pervertido, por cierto. ¿Con qué legitimidad me puede decir eso? Ninguna. ¿De qué se valen? Se valen de lo que somos, de que somos una universidad acrítica, desmovilizada, incapaz de defender sus derechos y gobernada por una élite que, como ya también alguien dijo, no ve más que su propio ombligo, no cuida más que sus propios intereses. Destacados en la academia nuestros burócratas universitarios, díganme cuál. Díganme uno. Yo personalmente no los veo. Por lo tanto, debieran tener un poco más de humildad y debieran tener también un poquito más de congruencia y saber que están administrando, como ya se dijo, una universidad que no es de su propiedad. Si quieren una propia, que la funden allá afuera y la paguen con su propio dinero. Esto no es de ellos. Así pues, volvamos los ojos a nuestro problema concreto, ¿verdad? Tenemos ante la realidad que yo describo una penosa tarea, ¿verdad? Y esa penosa tarea es, además de penosa, una tarea enormemente fatigosa. ¿Por qué?
porque se trata de analizar nuestra propia realidad, se trata de ir al fondo de problemas de los cuales formamos parte, pero estamos un poquito como los personajes de una obra de un dramaturgo ruso, Anton Chekhov, El Jardín de los Cerezos. En plena crisis de un modelo económico y político en Rusia, una familia aristocrática venida menos, miserable, ve cómo los antiguos siervos que ella tuvo son ahora millonarios y cómo hasta los hijos de los esclavos han amasado importantes fortunas. Y ellos están en la penuria. Tienen un pequeño jardín que alguna vez fue el orgullo de la casa. Y entonces los distintos miembros de la familia esperan que alguien tome una determinación sobre el jardín y que por lo menos de manera coyuntural les permita superar la crisis. Pero, y aquí hay una larga cadena de obstáculos, tal vez incapacitados los miembros de la familia para la toma de decisiones por la vergüenza de la pobreza, tal vez como buenos aristócratas parasitarios que han sido toda la vida, tal vez indolentes o indiferentes frente al agitado ritmo de la nueva sociedad que surgió frente a sus ojos y que los sometió a la ruina, tal vez inútiles intelectualmente esperan que el otro ponga la solución que ellos no pueden. Nadie pone la solución y por supuesto la tragedia los toma por sorpresa. Yo lo que considero es que los universitarios no debemos ponernos en el papel de los personajes de Chekhov, de que no debemos esperar las soluciones de nadie, de que debemos analizar y debemos debatir los problemas a menos que creamos que las soluciones las traen ya bajo el brazo algún grupo o algún iluminado que yo no he visto. Yo creo que si el problema somos todos, debemos discutirlo entre todos y buscar las respuestas entre todos. Es a eso a lo que yo personalmente le he llamado un congreso. Pero si hay otras alternativas que superen estas posibilidades, evidentemente que con gusto yo las analizo. Lo que sí no admito es que el Congreso esté diseñado y pensado, no tengo por qué admitir eso, porque soy uno de los promotores de ese planteamiento al interior del Foro Macondo, que esté diseñado, repito, ese foro para ganar tiempo en favor de minorías privilegiadas. Eso sí definitivamente tendría que demostrarse para no hacer afirmaciones en abstracto. Y por otra parte, sí es verdad que seguramente no habremos de coincidir en muchas cosas, pero yo, por cierto, también no creo que la disidencia en sí sea representativa de progreso alguno. Bien, con un ánimo de declaración fraternal, pero aclaración, juramos y perjuramos, si gustan, que ningún miembro de Foro Macondo es socio ni tiene acciones en la jornada. Tampoco nos pagan. Lo que pasa es que, en efecto, la jornada es el medio, y el medio que ha estado, ¿qué vamos a hacer? Pero júrenlo que si algo se sale de la declaración de principios, el acta de nacimiento que se expresó el día, que se leyó públicamente el día que la jornada se instaló, habrá delindes, pero si esos delindes no son necesarios, sino son por otros motivos, pues no se tiene que hacer fraternalmente, ¿no? No es con ánimo tampoco de discutir eso aquí, porque eso es lo objetivo. Creo que lo importante es lo que están planteando aquí los compañeros. Amigo Marco, tiene la palabra. Gracias. También agradeciendo al Foro Macondo la invitación. Bien, cuando tenemos una dificultad y lo que nos surge es una solución, lo primero es tener calma para ubicar exactamente en qué consiste el problema. Primero ubicar bien en qué consiste realmente el problema, ver qué componentes tiene este problema y ponderar esos componentes. No todos los componentes del problema pesan lo mismo, hay que medirlos. Y eso nos dará seguramente la dirección para la solución.
De tal manera que, de manera prioritaria, creo yo, la crisis que está viviendo la universidad no es financiera, de manera prioritaria, sino que este es un efecto de una crisis anterior y que la provoca. Esto es lo que le llamamos nosotros, de acuerdo a algunas teorías de la organización, las crisis institucionales. Esto es, en nuestra universidad hay 3 problemas que se caracterizan perfectamente como crisis institucional. Un primer elemento: las estructuras para generar acuerdos están en el vacío. Esto es la dimensión de la legitimidad institucional, está en el vacío. 2, los mecanismos para tomar decisiones están empantanados. Eso es la dimensión de la formulación, está empantanada. Y 3, los procesos de implementación de las acciones están fragmentadas. La dimensión de la efectividad institucional está fragmentada. De tal manera que estos 3 componentes juntos de la crisis institucional provoca que sea imposible tomar acuerdos, generar proyectos, construir vías de solución y procesar estas vías de solución en negociaciones con otras instituciones, en este caso el Estado, para generar los financiamientos necesarios. En todas las administraciones anteriores vimos que había problemas financieros, pero había forma de tomar acuerdos y también mecanismos de toma de decisiones que permitían movilizar las soluciones en la universidad de tal manera que no se atascaban las cosas, no se empantanaban. Y ahora el mecanismo interno institucional es un pantano. Por eso, justo por eso, si ese es el problema originario que tenemos, y de ahí va a venir el resto de todo lo que queramos hacer, si queremos gestionar, si queremos generar propuestas, si queremos ponernos de acuerdo, etcétera, implica resolver justamente esto. Entonces, haciéndolo, es que vamos a tener las soluciones esperadas. De otra manera, no. De otra manera nos estaremos engañando. Imagínense que llega mucho más dinero en estas mismas condiciones de crisis institucional, pues se suben los salarios de los funcionarios y siguen decidiendo de manera arbitraria, ¿va? Y continuamos y se sigue reproduciendo la crisis, ¿va? Aunque llegara mucho más dinero, pues el problema luego se haría cíclico. Necesitamos una medida contracíclica, ¿verdad? Entonces, para eso, para resolver este problema institucional del vacío de legitimidad, de empantanamiento de la dimensión de formulación y la efectividad institucional, requerimos ir a la fuente misma del pacto institucional, al origen mismo de la autonomía. Y eso no es ninguna instancia en lo particular, ni siquiera el Consejo Universitario. Es como pensar que el Congreso de la Unión es el origen, ¿verdad? En la metáfora esta de la legitimidad. No, es justamente todo el tejido de todos los universitarios organizados de alguna manera. Por eso, si queremos resolver el problema institucional y queremos justamente que no sean pequeñas élites las que sigan solamente y administrando la crisis, requerimos un congreso universitario para poder salvar el vacío, el empantanamiento y la fragmentación de la institución. Por eso requerimos ese congreso para reconstruir todo eso, y de ahí establezcamos 2 tiempos. Un primer tiempo de congreso que permita reconstruir
reconstruir la institucionalidad perdida y limpiar los abusos, que incluso los tenemos medidos. El abuso en la universidad en términos financieros asciende más o menos el 4% del presupuesto. Esto es que con 45 millones de pesos que se logren ahorrar fundamentalmente de las dimensiones de ahorro burocrático, porque donde está el abuso fundamental es en las burocracias universitarias, ahí podemos limpiar. No resolvemos el problema con limpiar, porque es solo un 4% de un 80%, pero nos da autoridad moral ante la sociedad para construir lo que falta. Bien, entonces, primero es ponernos de acuerdo y construir esta instancia originaria del pacto universitario, que somos justamente todos articulados de una manera. No hay ahí ni intenciones ni electorales ni nada de eso. Eso es una elucubración oscura. Justamente lo que se trata de hacer es que lo que sacamos de la oscuridad es cuando ponemos a la luz de todos los universitarios las propuestas que requerimos. De otra manera, será una élite la desplazada, pero será otra élite la que tome la conducción. Bien, la UAS, segundo asunto. La UAS no puede renunciar a su autonomía, a la esencia misma de la universidad, que se ha ido perdiendo de manera paulatina, sobre todo a través de sus políticas de evaluación, de investigación, de vinculación, de generación de oferta educativa, en donde parece que en ocasiones estas instancias de la universidad se convierten en ventanillas solamente de repetición de CONACYT y cosas así. No podemos renunciar a tener nuestras propias políticas, o nuestras políticas propias en investigación, en evaluación, en oferta educativa, etc. Eso está muy claro, creo que debe ser irrenunciable. Pero también somos una universidad abierta, no una universidad aislada, abierta, somos una universidad estatal. Dentro de estos diferentes subsistemas que hay de universidades, hay unas nacionales, la UNAM, el POLI, la UAM, la UPN, son universidades nacionales, y hay un cúmulo, y hay universidades tecnológicas, que tienen otras misiones, y hay universidades estatales que, como su nombre lo dice, dentro de su autonomía no tienen o no tenemos una justificación autorreferencial. Esto es, no nos debemos o nos justificamos a nosotros mismos desde sí mismos, sino que nuestra razón de ser es todo el conjunto de necesidades de educación superior, investigación, vinculación en ciencias, artes, humanidades, desarrollo tecnológico e innovación que tiene el Estado de Zacatecas. Esto es, el punto de referencia no son criterios internos solamente en la universidad, sino necesidades del Estado de Zacatecas en educación superior. Ese es, cuando saquemos nuestros indicadores, nuestros denominadores deben de ser las necesidades del Estado de Zacatecas en educación y en innovación. Esto es, nuestros horizontes normativos para medir el problema. De tal manera que requerimos un modelo que nos permita enlazar esta autonomía con esta dimensión de necesariamente responder al desarrollo del Estado de Zacatecas, y eso nos genera una exigencia de entrada y fundamental que tendría que definir también este Congreso, porque ya generaría el marco fundamental de construcción de este nuevo modelo, y es ponernos de acuerdo en una visión del desarrollo para el Estado de Zacatecas desde la universidad, contra esta visión del modelo extractivista actual. Podemos ponernos de acuerdo y consensar un enfoque de desarrollo humano que nos construya
desde ese enfoque, desde esa elección normativa, un modelo de universidad-desarrollo. Esto significa que la solución no va a estar en los recortes. Esto es, vamos a solucionar el problema financiero, entonces la pregunta fundamental es cómo recortar, y dónde recortar, y a quién recortar. Esa pregunta está mal hecha, es un problema falso, porque eso significa, esos recortes significa quitarle capacidades a la universidad. Entonces la pregunta es, ¿dónde y cómo quitarle capacidades a la universidad? O la pregunta debe ser, ¿cómo dotarle de capacidades a la universidad para que construya, bajo un modelo de universidad-desarrollo, procesos de generación de riqueza que nos justifican ante todo problema financiero? Esto es, la universidad y su capacidad para construir desarrollo endógeno y desarrollo humano en la entidad puede ser de mucho mayor relevancia que los recursos que estamos solicitándole a la federación. Si nosotros, bajo este modelo de universidad-desarrollo, logramos en procesos de innovación, logramos impactar en el 3% del Producto Interno Bruto del Estado, un Producto Interno que es de 67.522 millones ahora, con el puro 3% estás generando un equivalente a más de 2.000 millones de pesos al año. Esto es, lo que se requiere es dotar a la universidad de capacidades, ¿verdad?, bajo un modelo apropiado, bajo una visión de desarrollo que se involucre a esta universidad con las necesidades educativas del Estado de Zacatecas, y tenemos ahí muchos argumentos. Todos los modelos exitosos de desarrollo de los últimos 20 años han sido uno de sus ejes fundamentales del proceso de la innovación. Por ejemplo, en el caso de Corea, tenemos un equivalente al 3.2% de su PIB dado a ciencia, tecnología e innovación. Nosotros no damos más que el 0.4%. El Estado está incumpliendo, está dando el 0.4% equivalente al PIB. Tiene la obligación de dotar a la universidad de mayores recursos para generar mayores capacidades para que ésta tenga también entre sus misiones involucrarse de manera importante y clave en el desarrollo del Estado de Zacatecas, porque no tenemos una justificación autorreferencial, pero sí dotados de autonomía para decidir bajo qué visión de desarrollo nos involucramos, ¿verdad?, con qué actores sociales vamos a interactuar para construir las soluciones de la universidad en el contexto, ¿verdad?, de la realidad en el que se encuentra. Resumo la propuesta, pues, en 3 partes. 1. Nuestro problema fundamental, el fundamental, es un problema de crisis institucional, y la solución de eso es un congreso universitario para solucionar eso. En un primer tiempo y en un segundo tiempo, todo lo que haga. 2, sí somos autónomos, pero también somos una universidad abierta que requiere de manera inteligente articularse con su realidad local. Y ahí es donde está la solución del problema estructural que llamamos. No en procesos internos, aislados, autárquicos y de recortes sin ningún tipo de análisis ni diagnóstico. Hasta ahora la administración no tiene ningún diagnóstico, ninguna propuesta, y solamente va ante las autoridades federales a pedir
que le den instrucciones de qué hacer, ¿ya? De manera bastante torpe además. Esas son las soluciones. Gracias. Nosotros somos la prueba clara fehaciente que, para no perder la tradición, siempre que se fijan términos son para romperlos. Entonces, esperemos que nos sujetemos un poco así a los 3 minutos de la segunda ronda, por cuestiones de si alguien se sintió aludido, si tiene que redondear, si alguien se sintió aludido, si tiene que redondear su primera exposición, tiene 3 minutos. Intentemos ceñirnos un poco más a esto. Y como habíamos acordado, era en sentido inverso a la profesión inicial. Entonces, comenzamos con el compañero Marco. Otra vez. Acuérdense, entre las normas era que si alguien inclusive no quiere aportar más, no lo haga, para intentar que si hay alguna inquietud del público que haga alguna. Bien, me pide la mesa que sea igual, por tanto comenzamos con el compañero Bien, me parece que si hay algunas diferencias en cuanto a los planteamientos que hacemos, tal vez sean diferencias de fondo, tal vez sean superficiales, pues simplemente a mí me gustaría puntualizar 2 aspectos. Primero, en cuanto a la defensa de los contratos, me parece que los contratos, si bien son el instrumento fundamental de la preservación de los derechos y la acotación de las obligaciones de todos los sindicalizados, han quedado rebasados por una realidad que ha cambiado de una manera muy significativa, sobre todo en el quehacer y la actividad académica, en la investigación y la extensión. Estoy de acuerdo en que se debe defender dentro de un marco racional, se deben de incorporar elementos que están fuera y se debe tener una perspectiva más clara. En los contratos existen cláusulas que no se aplican. ¿Tendrá sentido mantenerlas a sabiendas de que no son aplicables? Y así como en esas cláusulas hay otros aspectos de la vida universitaria que no están considerados en los contratos y que ya han suscitado algunas diferencias en cuanto al tratamiento que se les debe dar, sobre todo a estos profesores que ahora va a contratar CONACYT y que se incorporan a la universidad, escapando el derecho de contratación a la propia universidad. Por otro lado, no debemos desconocer que hay una ley o una reforma a la ley laboral que implica también una serie de acotaciones a lo que tenemos. Que estemos de acuerdo o no es otra cosa, ¿no? Por otro lado, siendo un poco más pragmático, me parece que la construcción conceptual de la universidad es muy ilustrativa, pero no es la determinante en una propuesta como la que se está haciendo, de superar una crisis presente que nos ahoga en muchos de los aspectos que vivimos cotidianamente en nuestro centro de trabajo. Respecto a esto de que la propuesta del Congreso es para seguir privilegiando a una minoría, yo no sé a qué minoría se refiere, porque si es la minoría que detenta el poder en la actualidad en la universidad, pues basta ver la respuesta que ha tenido esta petición que hemos hecho por parte de las autoridades centrales de la universidad. ¿Sí? Ahí le dejaría yo porque era claro. Como el micrófono no nos está sirviendo de mucho, tiene la palabra el amigo Antonio.
Yo nada más quisiera retomar y plantearlo lo siguiente. Nosotros pensamos que con el documento de la SEP apenas nos van a dar el golpe, y en realidad el golpe está dado. Está dado. El adeudo de los 1,000 millones de pesos es hacia nosotros, es hacia el trabajador. Y mientras nosotros sigamos discutiendo, pues la deuda va a seguir creciendo. Y eso a la administración y al Estado pues les conviene, porque al final de cuentas no están afectando sus intereses. Entonces la discusión es, en lo inmediato, es ¿qué hacemos? Si en realidad le queremos cargar el asunto al Estado, planteemos un punto de que dejen de pagar los impuestos y que empiecen a como una ruta crítica de empezar a pagar la seguridad social. Si no, nos vamos a perder, compañeros. Hay cosas que están creciendo. Y lo más triste es que no aprendemos de las reestructuraciones. La primera fue en el 91, donde va la entrada al servicio de seguridad social del ISSSTE, donde se quitaron todo lo que está contemplado para las nuevas generaciones. La segunda reestructuración fue en el 2005 y fue a cargo también de los profesores. Acuérdense, en el 2005 no se pagaba la cuota obrero patronal, la cuota obrera, lo que nos descuentan a nosotros, que ahora es el 12.06% de nuestro salario. Antes no nos lo quitaban, pero tampoco lo enteraban. A partir del 2005 nos lo quitan y no lo enteran. Y la reestructuración más fuerte fue la ley del ISSSTE, la del 2007. Hoy yo no sé qué nos pasa como universitarios, que nos ponemos en bandeja, en charola de plata. Fíjense, ahora el problema es que nos quitaron las cuotas, no las enteraron, y ahora nos piden que nos sacrifiquemos nosotros mismos para pagar lo que ellos no enteraron. ¿Verdad? Entonces, el problema lo tenemos aquí. Aquí está. Podemos discutir, nos vamos a ir a febrero, van a ser 1.200 millones de pesos del adeudo. Ahí está. Esa frase de que el problema del pago del ISSSTE no es problema, la vengo escuchando de los dos anteriores rectores. Me lo dijo en las 3 revisiones, es que ese no es problema, está fácil, eso se arregla. Llevamos 4 años y la deuda sigue creciendo. Y va a costa del trabajador, y efectivamente va todo este proceso de desvalorización del trabajo, los mecanismos de contratación ya están aquí, es más intenso el trabajo, más productivo el profesor para entrar en esta nueva dinámica de trabajo. Entonces yo concluiría, ¿verdad? El problema lo tenemos aquí, está. Y entre más pasa el tiempo, al Estado ni a la administración le interesa resolver ese problema, porque no es a costa de ellos, es a costa de nosotros. Amigo Marcelo Osada. Bien, si a alguien le molesta que diga que La Jornada es una empresa de periodistas, un grupo político empresarial, no me parece ofensivo, es descriptivo nada más, ¿no? Y reconozco que son empresarios exitosos y que tienen negocios bien hechos y que son buenos para eso. No conozco a todos los accionistas, no sé quiénes eran, pero yo sí identifico la empresa y sé que hay un grupo de personas. El hecho de que Macondo sea un grupo asociado en estas actividades no significa, no estoy diciendo que sean socios de una empresa, estoy simplemente diciendo que realizan acciones conjuntas con una empresa. ¿Sí? Lamento si alguien se sintió ofendido o atacado por eso. No desprecio para nada la constitución y funcionamiento del grupo Macondo, hay muy buenos amigos míos ahí que reconozco. Pero voy a otro punto, porque sí ha habido algunas alusiones, si bien no con nombre y apellido, sí algunas afirmaciones, pero voy a empezar señalando que las aclaraciones conceptuales son importantes. Sigo escuchando aquí en esta mesa que somos todos los responsables de los problemas que tienen las universidades. Puede ser,
en un sentido muy vago, que casi no significa nada. Pero unos son más responsables que otros. Y hay responsabilidades institucionales y legales de quienes tienen el cargo en la universidad para tomar decisiones y han tomado decisiones. No creo que haya falta de decisiones. Hay decisiones tal vez insuficientes, pero malas decisiones, obviamente. Y creo también que el problema no es esperar a que algún día cambie el mundo, la sociedad, que dejemos de ser capitalistas, que deje de ganar el PRI, que se modifique la economía mundial, que el Fondo Monetario no funcione, que la OCDE fracase, para cambiar algo en la UAS. Hay tonterías que son propias nuestras, que no nos quiten el privilegio de responder por nuestra responsabilidad ante los universitarios mismos. Diluir la responsabilidad es muy fácil, ¿sí? Negarla. Hacemos cosas y no pasa nada. Bueno. Además de eso, creo que hay personas con nombre y apellido que tienen que dar cuenta, explicar al menos, darles una oportunidad de que expliquen por qué, que lo fundamenten, que lo aclaren y que avance la universidad en la discusión de esos temas. Pero también me doy cuenta que hay gente que parece ser incompetente ocupando actividades que no debería estar ocupando, empezando por el rector actual, que ha demostrado de muchas formas eso. Y algunos amigos y compañeros han pasado de defender al rector, de satanizar a los que criticamos al rector, de los que pedimos ya varias veces su renuncia, respetuosamente, como lo hacemos los universitarios, a decir que entonces hay que hacer un congreso de reforma. Es lo mismo, con otras palabras. Dejen todo como está, no lo toquen, vamos a sentarnos a discutir 6 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, a ver qué sucede. Y mientras, que todo siga igual. Esos son los efectos, son los mismos. Es el mismo tipo de racionalidad. Puedo estar equivocado, esperaría estar equivocado. Me daría mucho gusto estar equivocado en mi apreciación de los resultados y de las propuestas. Creo que hay que hacer muchas más cosas más rápidamente. Y que además debemos efectivamente activar los cuerpos colegiados y volver a vincular todos los procesos universitarios que están desvinculados, desarmados, desmantelados por años de inercias perversas, esas y negativas, en los que hay muchos responsables, pero que también hay muchas omisiones que no implican responsabilidad como funcionarios. Y también he insistido en que algunas metáforas no funcionan para la universidad. La metáfora de la universidad empresa obviamente no me parece, tampoco la de la universidad partido. Yo me formé la primera vez en una universidad donde algunos compañeros planteaban que la primera tarea de los estudiantes era matar a los profesores porque eran nuestros enemigos de clase evidentes. Y lo hicieron. Mientras yo empecé a estudiar la licenciatura, se echaron a como 3 profesores, mis compañeros de clase. Bueno, eso pasó hace muchos años, ya no ha vuelto a pasar. Después, afortunadamente, ellos se fueron a formar grupos de otro tipo, armados. Espero que no vuelva a suceder eso. Pero también no creo que la idea de la universidad partido sea algo sostenible hoy. Y tampoco una universidad que sustituya al Estado como agencia de promoción de la economía estatal o regional. Eso es otro problema. Somos parte del proceso como universidades, pero no somos la entidad responsable de la promoción económica y desarrollo del Estado de Zacatecas. Es toda la sociedad, todos los grupos que participamos en ella, los universitarios también, pero es sobre todo un gobierno que está a cargo de una responsabilidad del Estado en el Estado de Zacatecas. Serían las observaciones breves que puedo hacer en 3 minutos, me faltarían otras cosas que aclarar después. Eso no pasó en la UAS, ¿eh? No. ¿Qué? Lo de los muertos. No, eso no pasó en la UAS, fue en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Filosofía. Amigo Valerio, sus 3 minutos. Bien. Miren, yo quisiera solamente puntualizar algunas cuestiones. Yo sigo insistiendo en que de alguna manera es un poco alejado de la realidad el pretender que solamente el aparato o los aparatos burocráticos de la universidad tienen algo que ver con el nivel de crisis y de inanición que padecemos.
Algo semejante ha sucedido en los sindicatos, por ejemplo, en los dos, y por supuesto en la administración central e incluso en muchas de las unidades académicas que tenemos. Pero por otra parte, en términos más generales, somos de alguna forma una institución arrinconada por la crisis. Y en ese arrinconamiento por la crisis, evidentemente, lo que prospera es la idea de las necesidades inmediatas y de corto plazo que probablemente pudieran resolver la situación. Miren, yo digo que en ese arrinconamiento, así lo caracterizo, estas notas las escribí un poco a la carrera ayer por la tarde, pero digo, en este contexto de crisis, el interés del sector estudiantil se ha circunscrito cada vez más al ámbito del aula. Yo extraño la dinámica, por ejemplo, de los tiempos de 1971 y años inmediatamente posteriores, en donde se pudo implementar un proceso de reforma que no vio solamente los horarios de clase, ni los programas, ni los maestros que no servían, sino que se pensó en la institución en su conjunto y en particular el vínculo de la universidad, que debe, en opinión de quien en aquel momento estábamos ahí, debe prevalecer cuando se trata de la relación entre una institución de educación pública superior y la sociedad. Yo extraño esa dinámica y he dicho muchas veces, el movimiento estudiantil en este momento en la universidad está desarticulado. Y ante esa desarticulación, pues evidentemente que profesores autoritarios y burócratas de la conducción académica, pues hacen con los programas, con los horarios y hasta con los títulos lo que quieren. Y si no lo hacen es porque son muy honestos, ¿verdad? Pero habría que ver. ¿Qué sucede también? Pues que los trabajadores académicos y administrativos prácticamente nos circunscribimos, uno, al cumplimiento de los deberes elementales, y si no los cumplimos, por lo menos que parezca que los cumplimos, pero también estamos circunscritos a verificar el cobro puntual de la quincena. ¿Qué pasa más allá de eso? No pasa nada, estamos todos ocupados. Esta universidad tiene, ¿cuántos? 28,000, 30,000 estudiantes, 3,000 profesores, 1,500 trabajadores, y esa crisis nos afecta a todos, pero parece ser que nada más nos interesa a nosotros. Luego, esa desarticulación, esa inercia, esa inanición, ese desinterés está aquí presente y habla por sí mismo. Y ciertamente también, yo reivindico lo que se ha dicho aquí, mientras todo esto pasa a nivel del aula y a nivel de los trabajadores académicos y administrativos, las autoridades se satisfacen con mantener un equilibrio que más bien parece de malabaristas financieros, pero eluden el tratamiento de los problemas centrales de la institución a través del órgano máximo de dirección de la universidad. La autoridad máxima no es el rector, como en una unidad académica tampoco es el director. Pero bueno, ¿cuántos consejos académicos de unidad funcionan realmente y se toman de verdad ahí las directrices del desarrollo, la organización y la administración del centro? Y por supuesto en la universidad. Ese documento del que se habla, que por aquí creo que debo tener una copia, que envía el doctor Malo al rector, ya debería haber sido objeto de análisis puntual en cada una de las unidades académicas y al seno del propio consejo universitario. El que no suceda así, evidentemente que es prueba de una voluntad política, y la nuestra también evidentemente es una actitud política, la de decirle al Estado, está bien, ya te pronunciaste sobre los problemas de la universidad, ¿por qué no discutimos esto juntos como iguales y en las cámaras públicas y en los micrófonos públicos? ¿Por qué no? La universidad no tiene, creo yo, nada que esconder. El que tenga que esconder, pues que le vaya buscando cómo le hace para responder por lo que deba. Pero la institución como tal, pienso yo, que está cumpliendo con los objetivos sociales que le manda la Constitución del país, la del Estado y sus disposiciones legales internas.
La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.